El Café del Fotógrafo, episodio 68. Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos al Café del Fotógrafo, un podcast en el que hablamos de todas esas cuestiones, ideas, charlas o conversaciones que suelen surgir cuando se unen un grupo de fotógrafos para tomar un café tras una sesión de fotos. Soy José Barceló y aquí estoy para cualquier cosa que necesitéis relacionada con el mundo de la fotografía. Pues hoy, como todos los miércoles, os hablaré de material fotográfico. Os hablaré de cómo el trípode, además de ser un incordio, puede ayudarnos mucho a la hora de hacer nuestras fotografías. Pero antes, como siempre, os quiero comentar algunas cosillas. En 2 semanas empezamos el curso de iniciación, el día 17, y el curso de nivel intermedio, el día 18, en Mallorca Fotográfica. Y bueno, lo que sepáis que nos estamos quedando sin plazas, así que si estáis en Mallorca y queréis hacer uno de estos 2 cursos, no esperéis más para apuntaros, ¿vale? Porque sí que una vez que se acaban las plazas, me vuelvo implacable y no puedo aceptar a nadie más, ¿vale? Todos los cursos de Mallorca Fotográfica tienen 9 plazas como máximo. Y si no estáis en Mallorca, pues bueno, podéis suscribiros a los cursos online que encontráis en josebarceló.com. ¿Por cuánto os podéis suscribir? Pues por lo que os cuesta un menú en cualquier bar o restaurante de barrio, pues tenéis acceso durante todo un mes a todos los cursos en vídeo que tenéis disponibles en cada momento y además a esas 2 nuevas clases semanales. Ya lo sabéis, podéis contactar conmigo para dudas, preguntas, sugerencias, lo que sea que haga falta, a través del formulario de contacto que encontraréis en josebarceló.com/contacto. Y también os quiero recordar que podéis contactar, seáis suscriptores o no suscriptores, seáis alumnos o no seáis alumnos, ¿vale? Estoy abierto a cualquier duda y cualquier sugerencia. Ahora ya sí, vamos a ver por qué el trípode, además de ser un incordio pesado y un estorbo, puede ser un gran aliado del fotógrafo. ¡Vamos allá! Bueno, hace un tiempo ya, en el episodio 33 y en el episodio 38 os hablé de trípodes. En el 33 os hablaba de lo que os recomendaba a la hora de elegir un trípode, y en el 38 os hablaba de cómo utilizarlo correctamente, pues para aprovecharlo mejor, que las fotos nos quedaran movidas y demás. Así que bueno, si queréis echarle un vistazo a esos episodios, pues ya lo sabéis, los tenéis en josebarceló.com/podcast/ o bien 33 o 38. A ver, si pensáis que el trípode es un incordio, o lo primero de todo que os tengo que decir es que estoy totalmente de acuerdo, ¿vale? Me gustaría poder hacer todo lo que hago con trípode, pero sin tener que cargarlo, eso sería estupendo. De hecho, es una pregunta típica en los cursos presenciales. Siempre que tenemos práctica, siempre llega algún WhatsApp o me llaman o me preguntan en clase, me dicen, oye, ¿tenemos que llevar trípode para la práctica? Y es verdad, o sea, es así, es algo incordio, está claro, es un trasto de 2, 3, 5 kilos, depende del trípode. Además es grande, es voluminoso, ocupa espacio, no sabemos muy bien, dentro de la mochila no nos cabe, lo metemos en el coche y siempre va rodando de un lado para otro. Es aparatoso, además tenemos que coger la cámara, montarlo, poner la cámara encima del trípode, encuadrar con esas rótulas que si son de 3 ejes o de bola o de lo que sea, al final es un rollo, ¿vale? Tenemos además que luego queremos reajustar cualquier cosa para hacer la foto, buscar otro encuadre, todo se vuelve mucho más lento, todo se vuelve, sí, como mucho más pausado todo, pero necesitamos mover muchas cosas simplemente para cambiar 1 milímetro el encuadre, ¿vale? Así que sí, lo acepto, es algo incómodo, es algo que es muy aparatoso, pero realmente es muy útil, ¿vale? Es muy útil a nivel técnico y luego también para algunos detalles menos técnicos. A nivel técnico, bueno, pues ya lo sabéis, ¿no? Utilizamos el trípode cuando no queremos que las fotos nos queden movidas. Y además nos va a permitir eso, conseguir unos valores de exposición, pues técnicamente, digamos, como más interesantes, ¿vale? Podremos hacer fotos con el ISO más bajo y eso nos permitirá poder alargar la exposición sin problemas, sin tener miedo de que nos quede la foto un poco trepidada, un poco movida. Pero aparte de eso, a nivel técnico, pues también nos va a permitir hacer otro tipo de fotografías que sin trípode es prácticamente imposible hacerlas. Por ejemplo, hacer fotos de larga exposición. Hacer una foto de 5, 10, 15 segundos, minutos
Incluso una hora de exposición, pues la podemos hacer con la cámara sobre el trípode sin ningún tipo de miedo a que nos quede la foto movida. Siempre y cuando tengamos en cuenta algunos pequeños detalles que os explicaba en el episodio 38 de cómo utilizarlo correctamente, pues ya os digo, no hay ningún problema con hacer una foto de 5 minutos y saber que no nos va a quedar movida. De la misma forma, si queremos hacer foto nocturna, pues como normalmente hay tan poquita luz, pues necesitamos tiempos de exposición muy largos, con lo cual también se convierte en una herramienta totalmente imprescindible. Pero claro, es lo que decimos, no es una herramienta incómoda, es una herramienta que es un rollo, pero claro, daos cuenta que si no fuese gracias al trípode, o bien tendríais que hacer fotos nocturnas muy chapuceras, ¿no? Ahí con ISOs disparadísimos, con ISOs por las nubes, sin poder elegir el diafragma siquiera, pues tendríais que utilizar siempre diafragmas bien abiertos. Pues nos encontraríamos con eso, ¿no? Si no pudiésemos usar trípode. Al poder utilizar trípode, pues nos permite más flexibilidad a la hora de elegir los valores de exposición que queremos. De la misma forma, si estamos haciendo fotos en un paisaje, por ejemplo, y necesitamos mucha profundidad de campo, necesitamos cerrar el diafragma, pues si sabemos que estamos haciendo la foto con la cámara encima del trípode, no nos preocuparemos de cuál es el tiempo de exposición para conseguir la exposición correcta. Cerraremos el diafragma a f16 sin preocuparnos, y si me da 1 partido por 50, bien, si me da 1 partido por 500, también, y si me da 2 o 3 segundos de exposición, también va a estar bien, porque el trípode no va a ser una molestia en este sentido, sino que me va a decir, bueno, elijo el diafragma que quiero y el tiempo de exposición que sea el que sea para conseguir la exposición correcta. Y sé que me evito tener que subir el ISO en ningún caso. Aparte, si queremos hacer, por ejemplo, fotografías panorámicas, es verdad que las podemos hacer más a lo bestia disparando a pulso, pero podríamos hacerlo también con la cámara encima del trípode y asegurarnos de que van a encajar perfectamente. Si además utilizamos una rótula panorámica, pues muchísimo mejor, ¿vale? Porque estaremos rotando la cámara sobre el eje correcto y sabemos que a la hora de montar la panorámica será mucho más fácil y todo va a encajar perfectamente. Si estamos haciendo fotos, por ejemplo, de arquitectura, pues también va a ser muy interesante utilizar el trípode, porque vamos a poder alinear perfectamente la cámara con las paredes, con las habitaciones, con las líneas de la construcción que estemos fotografiando y saber que la cámara está horizontal y también está alineada verticalmente. Con lo cual los resultados también van a ser mucho mejores, sin miedo a que, porque estamos a pulso, de repente justo en el momento de disparar hemos movido un poco la cámara y ya no está tan bien alineada. Si vamos a aplicar técnicas como por ejemplo el HDR, pues también se vuelve imprescindible el trípode, porque vamos a hacer varias exposiciones con distinta iluminación y luego vamos a tener que combinar esas fotos de 2 en 2 o de 3 fotos, ¿vale? Entonces las vamos a tener que combinar y lo ideal es que no estén ni un poquito movidas, porque luego si no, a la hora de combinarlas, si lo hacemos sobre todo de forma automática, es posible que se monten y se note un poco ese movimiento y el resultado sea una fotografía un poco trepidada. En el caso de que estemos, por ejemplo, en el estudio, pues nos viene muy bien también para poder ir haciendo cambios en la iluminación y que no nos modifique nada la composición. Es decir, yo tengo la cámara encima del trípode, puedo cambiar la iluminación, tanto sea de una persona como de un producto, puedo ir modificando la iluminación y puedo ir viendo el resultado solo de la modificación de la iluminación y no cambio en ningún momento mi encuadre. Además, cuando estamos fotografiando sobre todo elementos en los que estamos muy cercanos o estamos haciendo una fotografía de una persona bastante de cerca, puede ser muy interesante utilizar el trípode para tener un enfoque más preciso. ¿Por qué? Porque imaginaros que estáis fotografiando una persona, ¿no? Y dices, oye, con una persona vas a utilizar trípode. Pues sí, precisamente por lo que os voy a contar. Imaginaros que estáis haciendo un retrato de un primer plano. ¿Qué pasa? Que a lo mejor os encontráis, yo qué sé, a medio metro de la persona. Y resulta que en el momento os enfocáis encima de los ojos y en el momento en el que vosotros vais a disparar, simplemente porque estáis respirando, os adelantáis 1 centímetro. O 2 centímetros, y la persona, también porque está respirando, se adelanta 1 o 2 centímetros. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que vosotros habéis puesto perfectamente y de forma correcta el enfoque encima de los ojos, pero como vosotros os acercáis 2 centímetros y la persona se acerca 2 centímetros, entonces vuestro enfoque va a caer 4 centímetros por detrás. Es decir, en vez de tener enfocados los ojos, tendréis enfocadas las orejas. Con lo cual os dais cuenta de que no será un retrato
técnicamente tan correcto o tan preciso como lo que estábamos buscando. Sin embargo, si tenéis la cámara encima del trípode, aunque esa persona se pueda mover esos 2 centímetros hacia adelante, la cámara seguro que no se mueve del sitio, con lo cual pues ganamos esos 2 centímetros de margen. Además, si queréis hacer, por ejemplo, exposiciones múltiples, como pueda ser la típica foto en la que una persona sale repetida varias veces, es decir, hacéis una foto con la persona a la izquierda, otra foto con la persona a la derecha y otra foto con la persona en el centro, y luego montáis esas fotos y aparece la persona 3 veces en la misma foto, pues también va a ser interesante porque lo que es la escena general no se va a mover. A la hora de hacer el fotomontaje, pues va a ser mucho más fácil hacerlo en Photoshop, por ejemplo. De la misma forma, si queréis quitar gente, pues vais a poder hacer lo mismo. Ponéis la cámara encima del trípode y está pasando todo el rato gente, hacéis una foto con la gente a la izquierda, otra foto con la gente a la derecha, y luego cuando descarguéis esas fotos en el ordenador podréis elegir la parte de la foto en la que no hay nadie, sin que se haya movido el disparo de una foto a la siguiente, con lo cual también nos va a facilitar mucho el procesado. Luego teníamos, como os comentaba, otras aportaciones que quizás son menos técnicas, pero que también son de gran utilidad a la hora de utilizar el trípode. Por ejemplo, el tener en cuenta que nos libera las manos. Como yo tengo la cámara encima del trípode, no tengo que estar sujetándola y me quedo con las manos libres. Con lo cual, si tengo que manejar filtros, pues voy a tener total libertad para sujetarlos delante de la cámara, para enroscarlos, para quitarlos. Si estoy, por ejemplo, utilizando un filtro degradado, ponerlo un poco más arriba, un poco más abajo, sin tener que hacer virguerías, ¿vale? Manejando la cámara con una mano, aguantándola con una mano y haciendo los ajustes de los filtros con la otra. O, por ejemplo, lógicamente, si queréis haceros un autorretrato, queréis hacer una foto en la que vayáis a salir vosotros, pues lógicamente el trípode os permite disparar, la cámara os permite disparar con el temporizador y el trípode os da total libertad para hacerlo. Además, algo que me parece muy interesante es que nos saca de detrás de la cámara. Al tener la cámara encima del trípode, imaginaros otra vez, estamos haciendo un retrato, parece que es extraño, ¿no?, hacer retratos con trípode, pero sobre todo cuando estamos en estudio, que estamos en un ambiente más controlado, donde tenemos el encuadre más o menos definido, si nos damos un poquito de margen para luego corregir la composición en el ordenador, si se ha movido un poco la persona o lo que sea, pues puede venir muy bien el estar disparando con trípode y con cable disparador, o con disparador remoto, me da lo mismo. ¿Por qué? Porque podemos estar con la persona, pendientes de esa persona, no hablar sobre todo desde detrás de la cámara, que muchas veces no se nos oye, o se dan cuenta de que no les estamos mirando la cara, aunque les estemos mirando a través de la cámara, ¿vale? Pero realmente la sensación es de que hay un bloqueo ahí en medio de la conversación, y sin embargo, si estamos con el trípode, podemos estar interactuando con esa persona, y con el cable disparador podemos disparar en el momento que queramos disparar. ¿Vale? Ocurre mucho cuando estás fotografiando a gente, sobre todo que no está acostumbrada a que le hagan fotos, que en cuanto nos ven, estamos hablando con esa persona y en cuanto nos ven, que nos ponemos la cámara al ojo, enseguida se ponen tensas, ¿vale? De esta forma, pues utilizar el trípode nos puede ayudar a que no se den cuenta del momento en el que vamos a disparar. Si estamos fotografiando en un paisaje, pues lo mismo, nos da la libertad de que haya una cierta interacción un poco más fluida con el paisaje. ¿Vale? No estamos tan pendientes de estar sujetando la cámara y haciendo ajustes en la cámara, sino que hacemos todos los ajustes que tengamos que hacer y luego podemos pararnos un momento sabiendo que no se cambiará el encuadre, no cambiará la medición, no cambiará nada. Así que nos permite esa fluidez con la interacción con el paisaje. Nos permite además el colocar la cámara en puntos de vista pues a lo mejor más complicados, ¿no? A mí me ha pasado muchas veces que he colocado el trípode con la cámara encima y lo he colocado todo dentro del agua, por ejemplo. Si me hubiese tenido que meter yo dentro del agua, pues lógicamente igual o no hubiese hecho esta foto o solo podría haberla hecho en pleno verano. Pues de esta forma yo puedo colocar el trípode con la cámara dentro del agua, estar a lo mejor a 2 metros de mí o 1 metro de mí para llegar luego para recogerlo y luego recogerlo y haber hecho esa foto con un punto de vista que seguramente hubiese sido más complicado. O a lo mejor fotografiar al borde de un acantilado, pues ya no tengo que estar yo pegado a ese acantilado, puedo dejar la cámara, me vuelvo a alejar, disparo y cuando ya he hecho las fotos que quería hacer, simplemente sin tener que acercarme tanto al acantilado, puedo recoger la cámara. Podemos hacer también encuadres desde un punto de vista más alto, ¿vale? Por ejemplo, yo que sé, queréis fotografiar por lo que sea y queréis fotografiar a 2, 3, 4 metros de altura, pues podéis estirar las patas del trípode, poner la cámara encima del trípode, tener las patas recogidas y con vuestra mano sujetar el trípode, ponerlo en el aire, con lo cual por encima de vuestra cabeza quedaría todo el trípode y la cámara en lo alto de ese trípode.
podéis disparar o con el temporizador o con el disparador remoto, ¿vale? Con el cable disparador o con el mando disparador. De esta forma, entre vuestra altura y la altura del trípode, pues es fácil que lleguéis a una altura de 3 o 4 metros. Lógicamente, en este caso, el trípode no os da soporte, os da soporte, pero no os da estabilidad, con lo cual tendréis que disparar a tiempos de exposición más cortos. Y de la misma forma, si tenemos que hacer fotos en largas sesiones, es decir, a lo mejor tenemos que hacer fotos durante 1, 2, 3, 4 horas, pues si tenemos el trípode no tenemos que estar todo el rato aguantando el peso de la cámara y el objetivo, ¿vale? Que en algunas sesiones que son así como más largas, pues podemos llegar a cansarnos bastante sujetando una cámara a un cuerpo de 1 kilo y un objetivo de 1 o 2 kilos más, pues todo el rato estar levantando y bajando la cámara pues llega a cansar. Pues con el trípode pues nos evitamos eso. Bueno, hace un momento que os decía que todo se volvía más lento, ¿vale? Yo os lo decía como una pega, ¿vale? Porque os decía, oye, pues es un incordio, se vuelve todo más lento y bla, bla, bla. Pero vamos a intentar interpretar eso como algo positivo, ¿vale? El hecho de que todo se vuelva más lento, lo que nos va a permitir es que nos va a dar más margen para pensar, nos va a dar más margen para interactuar con lo que estamos fotografiando y además, como tardamos más y el esfuerzo es mayor porque nos cuesta más encuadrar y tenemos que corregir la altura de las patas del trípode y demás, pues al final eso lo que hace es que nos fijemos mucho más en lo que estamos haciendo, tanto en los ajustes de cámara como en nuestro encuadre, como en lo que tenemos delante y vamos a fotografiar. Así que los resultados suelen ser bastante mejores por los motivos técnicos que os comentaba, pero también por esa pausa, por esa calma que le añadimos a nuestras fotos. Algún día os hablaré del movimiento slow photography o fotografía lenta, ¿vale? Que está muy relacionado con todo esto que os comento. Entonces, bueno, luego también tenéis que tener en cuenta que al ser un incordio, es verdad, pero tenéis que un poco quitaros esa pereza de que saco el trípode, pongo la cámara encima del trípode y todas las fotos de esa tarde o de esa mañana o del momento que sea las hago en el mismo sitio sin moverme del sitio. ¿Vale? Pues se trata un poco de quitarse la pereza y decir, vale, aunque sea un incordio, ya lo tengo todo ajustado, voy a intentar moverme, cambiarme de sitio y hacer otro tipo de fotos. Se trata un poco de utilizarlo de una forma más práctica, ¿vale? Intentar tener la platina del trípode siempre puesta en la cámara, de tal forma que sea fácil de poner y de quitar. Y luego, personalmente, lo que hago es que en cuanto me bajo del coche y voy a empezar una sesión de fotos o voy a empezar a andar por el monte para hacer fotos de paisaje, lo que hago es automáticamente saco el trípode del coche, saco la cámara de la mochila y la pongo directamente en el trípode. Entonces lo que hago es ponerme el trípode con la cámara al hombro y, importante, me aseguro de que está bien enganchada la cámara al trípode y luego siempre sujeto la correa de la cámara a la vez que sujeto las patas del trípode, ¿vale? Porque me ha pasado en algún momento de ir andando por el campo y que no había sujetado bien la cámara al trípode y de repente se me suelta y he salvado la cámara en el aire gracias a que la llevaba pillada por la correa, ¿vale? Bueno, se trata de eso, de hacerlo un poco más práctico y un poco más fácil, ir cogiendo esa fluidez a la hora de utilizar el trípode, pero teniendo en cuenta todas esas ventajas que nos ofrece. Así que, bueno, en fin, si bien es cierto que es un trasto que nos ayuda a mejorar muchísimo, a hacer mejores fotos, tanto a nivel técnico como a nivel de facilidades a la hora de manejar nuestra cámara y no tener que estar todo el rato sujetándolas. Bueno, y hasta aquí el episodio de hoy, así que bueno, muchísimas gracias por estar aquí un día más escuchando este nuevo episodio del Café del Fotógrafo. Espero que estéis pasando una buena semana y que, bueno, si ya estáis pensando en el fin de semana, que estéis tranquilos porque ya casi lo tenemos a la vuelta de la esquina. Así que volvemos a encontrarnos mañana con un nuevo episodio en el que os hablaré de esas cosas que os pueden ayudar a mejorar vuestras fotografías. Como cada día, de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Así que gracias por seguir el podcast, por suscribiros a los cursos y hacer que todo esto vaya tirando hacia adelante un día más y una semana más. Sea, como siempre, gracias por estar al otro lado, de verdad, mucho ánimo y a disfrutar.